Hola y bienvenido a una nueva lección. ¿Y cómo estás el día de hoy? Espero que estés bien y listo para aprender inglés. Así es, hoy te traigo otro tema bien interesante, un contenido que te va a servir de mucho en tu proceso de aprendizaje de inglés. De hecho, es la continuación de esta lección anterior donde te hablaba de palabras homófonas. Tú te preguntarías, ¿qué son palabras homófonas? Simple, son palabras que se pronuncian igual, sin embargo tienen escritura diferente y también significado totalmente diferente. Así que de eso se trata esta lección, donde tú vas a aprender bastante. Por supuesto que vas a expandir tu vocabulario y tu pronunciación también va a mejorar. Ahora, atento porque te traigo buenos ejemplos para que tomes nota, empieces a usarlos y también te des cuenta cómo podrías tú usar una palabra versus la otra. Uno que otro ejemplo, ¿verdad? Para que vayas enriqueciendo tu vocabulario. Así que, if you're ready, si estás listo, we're going to get started right now. Vamos a empezar en este momento. Empezamos con las primeras dos palabras que son sweet. Di conmigo, sweet. Sweet, la misma pronunciación que pasa con la primera. De hecho, la ocupamos bastante en español para referirnos a las habitaciones, por ejemplo, de un hotel. Tú dices the presidential suite, the presidential suite, la suite presidencial, the presidential suite. ¿Y qué pasa con la otra palabra, sweet? Es una palabra que tiene un significado totalmente diferente. Significa dulce. Di conmigo, sweet and sour. Sweet and sour. Conecta, sweet and sour. Dulce y agrio, agridulce. Di conmigo, sweet and sour sauce. Sweet and sour sauce. Salsa agridulce. Entonces, te das cuenta que tienen significado totalmente diferente, pero pronunciación idéntica. Vamos con las siguientes dos palabras. Mousse. Di conmigo, mousse, mousse, la misma pronunciación, ¿verdad? Mousse, mousse. ¿Qué pasa con la primera? Su significado es alce. Di la U, di la prolongada. Como mu, como dicen las vacas. Mu, mus, mus. Perfecto. La siguiente palabra se pronuncia igual, pero te das cuenta que tiene una escritura totalmente diferente. Y de pronto, si tú ves esa palabra por otro lado, tú te preguntarías, ¿cómo hago para pronunciar esta palabra? Fácil, recuerda cómo se dice alce en español, cómo se dice alce en inglés, mousse. Entonces, la misma pronunciación. De esa manera tú vas relacionando y también no se te va a olvidar la pronunciación de la segunda palabra. Perfecto. Ahora, la segunda palabra, su significado es postre. Te das cuenta de que una significa alce y la otra postre. Es como un postre bien delicioso que podría interpretarse como espumilla en español. Bien delicioso, ¿ok? Vamos con las siguientes palabras. Di hair, 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 hair. La misma pronunciación. ¿Qué pasa con hair? Esta hair se refiere a es una liebre, de hecho, liebre, hair. Y tenemos hair, la segunda palabra, que es cabello, which I don't have, el cual yo no tengo. Entonces, di conmigo, hair, hair. De esta manera, esta palabra para decir cabello, hair, es una palabra que se usa bastante. Estoy seguro que tú ya la sabes. Quizás la segunda palabra no, pero ¿qué pasa? Entonces tú relaciónala. De la misma manera como pronuncias acá, hair, se pronuncia la otra palabra. Como digo liebre, en inglés se dice hair. ¿Ok? Entonces lo que tú vas a recordar ahora es la escritura. Y perfecto. Ahora vamos con las siguientes palabras. Di conmigo bear, bear. La misma pronunciación, bear, bear. Tenemos la primera palabra, bear, que sería oso, bear. Por acá me voy a detener un poco para explicarte algo bien curioso. A esta palabra bear, si le agregamos la letra D, se pronuncia ahora como beard, beard, que sería barba, which I don't have, lo cual no tengo. Di conmigo, beard, beard, barba. Le quitamos la D, se pronuncia como bear, bear, oso, bear. Ahora, esta misma palabra también tiene otro significado y es un verbo que se usa, por ejemplo, para referirse a... De hecho, este se usa bastante en el mundo de los negocios, en una llamada telefónica. Si alguien, tú estás trabajando, por ejemplo, en un call center o customer service, servicio al cliente, y tú necesitas poner en espera a la persona que tienes en la línea, entonces tú le dices como, bear with me for a moment,
Bear with me for a moment. Es tener paciencia, ¿verdad? Pero no se interpreta como ten paciencia conmigo por un momento, sino que esto se interpreta mejor como espérame en línea un momento. Bear with me for a moment. Entonces, esa es una palabra o una expresión que se usa en el mundo de los negocios. Y ese es otro significado de esta palabra. Espero que estés tomando nota, ¿verdad? Porque una palabra tiene diferentes maneras de interpretarse y al agregarle una letra, te das cuenta que la pronunciación cambia totalmente y también su significado. Ahora, la siguiente palabra, bear, que se pronuncia igual, pero ¿qué pasa? Esta palabra se refiere, por ejemplo, a descalzo, sin. Por ejemplo, para decir descalzo sin zapatos se dice barefoot. Barefoot, di conmigo, barefoot. Entonces te das cuenta que la pronunciación es la misma, sin embargo, su significado es totalmente diferente. Di conmigo, she likes to walk barefoot. She likes, enfatiza la S porque es tercera persona. She likes to walk barefoot. A ella le gusta caminar sin zapatos, es decir, descalzo, descalzo o descalza. She likes to walk barefoot. Eh, perfecto. Entonces vamos con las siguientes dos palabras. Di conmigo. Tail, tail. Tail, tail. La misma pronunciación. Tail. La primera palabra tail sería en este caso, o la manera de interpretarse sería como cola. Ponytail. Relaciónala con eso. Por ejemplo, ponytail. ¿Qué sería un ponytail? Como pony es un pony, es lo mismo que, como lo llamamos en español, es un caballo pequeño, ¿verdad? Pony. Y ponytail sería como, esto se interpretaría como cola de caballo. Cola de caballo. ¿Verdad? Se escucha como algo grosero, ¿verdad? El decir cola de caballo, pero esa sería su interpretación. Ponytail es por la forma de que se hace la cola, que se amarra a las personas, ¿verdad? Aquí atrás. Entonces, ponytail, relaciónala de esa manera, ponytail. Y tenemos la otra palabra, tale, que este se refiere o se relaciona con historia, con cuento. Di conmigo, fairy tale. Fairy tale, cuento de hadas, esos cuentos de fantasía que tú lees en los libros a los niños. Fairy tale, fairy tale. Di conmigo, ponytail. Te das cuenta que es la misma pronunciación, sin embargo, tiene significado completamente diferente. ¿Tú cómo te das cuenta? ¿Cómo tú te preguntarías cómo hago para diferenciarlo? Presta atención a la conversación. Si tú estás hablando de cuentos, de, de hechos que alguien está narrando, entonces obviamente se refiere a cuento, ¿verdad? Tale. Pero si tú estás hablando, por ejemplo, de algo de sentido figurado, de cabello, del estilo, de cómo la persona se está arreglando el cabello, entonces se refiere a cola, ¿verdad? Entonces, de esa manera tú te das cuenta, porque la pronunciación es la misma. Ahí no hay donde confundirse, la pronunciación es idéntica. No es que vas a enfatizar más o enfatizar menos, no, es la misma pronunciación. Correcto. Vamos con las siguientes palabras. Di conmigo. Toe, toe. Toe se refiere a pie, a los dedos. Toe. Por ejemplo, tú dices toenail, la uña de los dedos del pie. Toenail, toenail. Tú puedes decir, por ejemplo, big toe, el dedo gordo o el dedo grande del pie. Big, grande, big toe, big toe, big toe. Y tenemos la siguiente palabra, toe, que es se refiere a transporte. Por ejemplo, tow truck. Tow truck, que sería una camioneta o un vehículo de remolque. Entonces, tow es remolcar. Te das cuenta que es la misma pronunciación, se escribe diferente y tienen usos diferentes. Tow del pie y tow de remolcar. Tow truck, una camioneta o un vehículo de remolque. Vamos con la siguiente, di conmigo. Pear, pear, pear. La misma pronunciación. La primera palabra pear es una fruta, pera. ¿Qué pasa con la siguiente palabra? Pear. En este caso es una palabra de hecho que casi no se usa, ¿verdad? Pero vamos con lo que es la pronunciación. Esta palabra pear se usa o su significado es pelar o quitar, remover la cáscara o puedes ocuparla, por ejemplo, con una fruta. Pear the apple. Pear the apple. Pela la manzana. Y tenemos luego la siguiente palabra, pair, que es un par.
Por ejemplo, tú dices, déjame ver qué ejemplo tengo por acá para ti. Ok, pair of glasses. Pair of glasses. Anteojos, un par de anteojos. Por ejemplo, pair of scissors. Un par de tijeras. Pair of scissors. Ok. Pair of shoes. Un par de zapatos. Entonces, la misma pronunciación, pero significado totalmente diferente. Next, próxima. Eight. Eight, eight, el número 8, eight, number 8, número 8. Y tenemos eight, que es el pasado de eat. Tú dices, por ejemplo, I ate a lot. Comí bastante o comí mucho. I ate a lot. No estás diciendo acá yo ocho mucho, ¿verdad? Entonces es pura interpretación, es prestar atención. Si tú estás hablando de comida, obviamente se refiere a que comiste bastante o comiste mucho. La misma pronunciación. Next, la próxima, root. Root, la misma pronunciación, pero por acá te traigo, nos vamos a tener un poco porque esta palabra es bien interesante. La primera, root se refiere a raíz, raíz de los árboles, puede ser la raíz del cabello, pero la siguiente, root, te das cuenta de que la forma de escribir es totalmente diferente, pero la pronunciación es igual. Y esta palabra también se pronuncia de dos maneras. Tú puedes decir root o route. Route. Si fuera, por ejemplo, su significado, digamos, principal se refiere a ruta. La ruta, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. We live near the bus route. We live near the bus route. Nosotros vivimos cerca de la ruta de donde pasa el bus. We live near the bus route. Di conmigo, we live near the bus route. Di conmigo, take Route 45. Take Route 45. Toma la ruta número 45. Take Route 45. Entonces, de esa manera se pronuncia como root, igual que raíz, root. Pero cuando tú vas a pronunciar como route, cuando se usa como verbo. De hecho, en el mundo igual de los negocios o cuando estás en una llamada, tú podrías, si tú estás llamando por algún tipo de servicio, tú podrías escuchar en algún momento, your call will be routed to the next available representative. Perfecto. Entonces acá se pronuncia como routed y es un pasado porque es un verbo, o sea, será transferida. Será, por ejemplo, vamos a darle una interpretación caprichosa, sería como enrutada, ¿verdad? No tiene buena interpretación, no se escucha muy bien. Entonces, sí puede se le podría dar una mejor interpretación como conectada. Su llamada será conectada o transferida con el próximo agente que esté disponible. Entonces, de esa manera tú pronuncias como routed, no sería como rooted. Rooted, no, ¿verdad? También tenemos este aparato que es como un modem. Este se pronuncia como router, router o router, no es router, es router. Entonces, esta palabra, ojo, porque se pronuncia de dos maneras. ¿Cuál es el punto acá? Si fuera como verbo, sería route, routed, routed, que es pasado, ¿verdad? Perfecto, entonces, habiendo visto estas dos palabras, vamos con las próximas palabras. Di conmigo, to, to, to. To, 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 to. Entonces, ¿qué pasa por acá? La misma pronunciación. To, esta palabra, o digamos, no es como una palabra, sino que más bien esto se usa se usa con verbos, es como bueno, es una pequeña palabra multiuso. Tú la puedes usar con los verbos para darle el significado, por ejemplo, de que el verbo termine en ar, ir. Por ejemplo, to go, ir, comer, to eat, jugar, to play. Entonces, se usa de esa manera, ¿verdad? Tiene diferentes maneras de usarse. En ese caso es con los verbos, pero también tiene otras formas de interpretarse. No nos vamos a detener mucho en ese caso particular porque por acá es la pronunciación y cómo diferenciar una palabra de la otra. Entonces, luego tenemos con doble O la misma pronunciación. To. Se interpreta como también. Te dice alguien, por ejemplo, tu esposa o tu novia te dice, I love you, te amo. Tú le dices, I love you too. Entonces, de esa manera se usa como también, yo te amo también. Y tenemos la próxima que es to, que sería ahora el número 2. Number 2, número 2. To. La misma pronunciación, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Fair. Fair. La misma pronunciación. Fair. Fair.
Fair. ¿Qué pasa con la primera? Fair. Esta fair se refiere como a tarifa. Tiene que ver con divisa. Por ejemplo, digamos, taxi fare, la tarifa de taxi, o bus fare, la tarifa del bus. Y tenemos la siguiente palabra que es fair, la misma pronunciación, pero esta se relaciona, por ejemplo, a feria. También tiene otro significado que sería como justo, digamos, fair game, un juego justo, o play fair, juega justo, o juega, digamos, no justo, pero juega sin hacer trampa. Play fair, ¿verdad? Ahora, di conmigo, the largest fair in the city, la feria más grande en la ciudad. The largest fair in the city. Di conmigo, the largest fair in the country, la feria más larga o más grande sería en el país. Entonces, de esa manera tú usas una palabra versus la otra, pero te das cuenta que es la misma pronunciación. Next, meat, meat. ¿Qué pasa con meat? Es carne. Di conmigo, red meat, carne roja. Red meat, red meat. ¿Y qué pasa con la siguiente palabra? Meat. Esta no es carne, este es un verbo que se usa para, su significado sería como conocer. Di conmigo, I like to meet your parents. I'd, es la forma contraída de decir I would. I'd like to meet your parents. I'd like to meet your parents. I'd like to meet your parents. Me gustaría conocer a tus padres. I'd like to meet your parents. Me gustaría conocer a tus padres. Entonces, misma pronunciación, uso y significado diferente. Vamos a pasar con las siguientes dos palabras. Di conmigo, cereal, cereal, same pronunciation, la misma pronunciación, but in this case we have a different meaning. Pero en este caso tenemos un significado diferente. Repeat after me. Cereal, cereal. Entonces, la primera palabra cereal es cereal. Por ejemplo, cornflake. Cornflake is a very good cereal. Cornflake es una marca, ¿verdad? Que esto se podría interpretar en español como hojuelas de maíz. Cornflake is a good cereal. Cornflake es un buen cereal. Di conmigo, por ejemplo, I like to have a bowl of cereal. Me gustaría comer o me gustaría que me dieras o comer una taza de cereal. A bowl of cereal. Una taza de cereal. A bowl of cereal. Una taza de cereal. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, a alguien en la casa, Would you like some cereal? ¿Te gustaría algo de cereal? Would you like some cereal? Would you like some cereal? ¿Te gustaría algo de cereal? ¿Un poco de cereal? Perfect. Y tenemos cereal, que es serie. La misma pronunciación, por ejemplo, di conmigo, serial number, número de serie. Serial number, este es un número de serie que puede ser, por ejemplo, en un carro, en un teléfono, etc. Serial number. Tenemos serial killer, un asesino en serie. Serial killer. Perfect. Next. Vamos ahora con weather. Weather. Weather, weather. Di conmigo, weather, la TH, weather, weather. Clima, ¿verdad? La primera palabra es clima. Di conmigo, whether you like it or not. Whether you like it or not. Que en este caso, la siguiente palabra es sí, pero también se puede interpretar de sí o sí. Es como una forma una forma caprichosa, ¿verdad? De expresar algo. Di conmigo, whether you like it or not. Repeat after me. Repite conmigo, whether you like it or not. Te guste o no, eso se interpreta de esa manera. Di conmigo, lo voy en inglés. Vamos a traducir lo siguiente. Lo voy a hacer, te guste o no. Esto sería en inglés como, I'll do it whether you like it or not. I'll do it, yo lo haré o lo voy a hacer. Futuro, ¿verdad? Yo lo haré, te guste o no. I'll do it whether you like it or not. Yo lo haré, te guste o no. Entonces, whether significa o se interpreta como sí o sí, o sea, te guste o no, ¿verdad? Y weather es clima, pronunciación igual, significado totalmente diferente. Di conmigo, what's the weather like in your country? Let's say that you're talking to a friend, digamos que estás hablando con un amigo who lives in another country, el cual vive en otro país, and you want to know a little bit about the weather. Y quieres saber un poco acerca del clima. So you can ask something like, así que tú le puedes preguntar algo como, what's the weather like in your country? ¿Cómo es el clima en tu país? What's the weather
what's, forma contraída, decir what is. What's the weather like in your country? ¿Cómo es el clima en tu país? También puedes decir, por ejemplo, in my country, en mi país, we have a nice weather. Tenemos un clima excelente, un clima bonito. That's how you use it. Así es como tú lo usas. The next two words, ¿ok? Las próximas dos palabras. Bread, bread, bread. Now that I'm talking about bread, I'm getting a little bit hungry. Ahora que estamos hablando de pan, como que me está dando un poco de hambre. Yep. Entonces, bread es pan. Bread, bread. Bread es pan, pero también significa o se puede interpretar como dinero. Bread, ¿ok? Entonces, di conmigo homemade bread. Homemade bread. Pan casero, pan hecho en casa. Homemade, homemade bread. Y tenemos bread, que es el pasado de breed, que es, por ejemplo, cruzar un animal con otro animal. Entonces eso es breed. Entonces el pasado se pronuncia como bread, igual que pan, bread. ¿Cómo podrías usar esta palabra? Di conmigo. Horses and cows are bred in similar ways. Horses and cows are bred in similar ways. Cows, ok. Los caballos y las vacas se, digamos, bred, te comentaba que es cruzar. Entonces los caballos y las vacas se cruzan de la misma, en maneras similares. Es decir, es cruzar, es decir, combinar una raza con otra raza y sacar una raza diferente. O, o simplemente cruzar. De hecho, no se me viene la palabra más adecuada, pero yo creo que en español sería como cruzar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Acá el punto es la pronunciación, que es la misma. Y con eso, con esas dos palabras hemos llegado al final de esta lección más. Todavía hay mucho más contenido. Creo que si a ti te parece, podría compartirte una tercera parte. Eso tú me lo puedes dejar saber en los comentarios. Eso sería por ahora. That's it for today. I think I'll talk to you in my next video. Creo que te hablaré en mi próximo video. Take care for now and have a great day. Cuídate por ahora y que tengas un excelente día.